Oremos. Bendito Dios, te damos gracias. Reconocemos, Dios, que nosotros somos pequeños delante tuyo, somos criaturas de tu mano. Y eso significa que delante tuyo debemos estar muy humildes. Muchas gracias, Señor, porque verdaderamente, si no fuera por este conocimiento que tenemos ahora, de nuestro origen, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Si no fuera por eso, estaríamos perdidos. Andaríamos sin rumbo por la vida. Gracias porque, Padre, tú quisiste revelarte a nosotros por medio de Cristo Jesús, tu Hijo. Y encima de eso, quitaste el pecado. Nos has hecho perfectos delante tuyo, para que podamos estar cara a cara contigo sin ningún miedo de nada, porque ya la conciencia no nos acusa de nada. Somos limpios por la sangre de Cristo y eso nos motiva a vivir una vida santa, una vida limpia, donde verdaderamente, Señor, te glorifiques. Gracias por esta reunión que tenemos hoy y que cada uno de los que estamos aquí reunidos pueda aprovechar al máximo la sesión de hoy. Bendice a los expositores para que ellos, Señor, sientan que eres tú el que estás hablando por medio de ellos. Y todo esto hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Amén, cubanos. Entonces, vamos a comenzar con Humberto. Humberto, adelante, hermano. Usted tiene la palabra, pero dame un momentito para introducir. En realidad se me había olvidado explicar que esta es la sesión número 6 del curso titulado Dios Padre. Y esta sesión número 6 es una sesión que lleva por título capítulo 6, el Dios del pacto, fiel en sus promesas y en sus obras. Hoy vamos a estar enfocándonos en este material y explicamos que el contenido de la sesión en sí ya fue compartido, ya todos los participantes tienen acceso al material en sí, por lo tanto el contenido no se va a exponer. Lo que se va a exponer es la perspectiva crítica de los panelistas. Es una metodología participativa donde se evita abarcar un texto que ya fue compartido. No es necesario. Cada participante lo tiene a mano para leerlo y llegamos a esta sesión con el único fin de oír, comentar, preguntar. Una vez que hayamos prestado oído a esa perspectiva crítica de tres panelistas, Humberto, Caro y Juan Carlos. Así que vamos a comenzar con el primero, que es Humberto desde El Salvador. Adelante, Humberto. Buenas tardes. Abraham, promesa, juramento y bendición. Es lo que me correspondió y eso lo resumo en 7 líneas. Número 1, Dios habla primero. Número 2, Dios le dice, vete. Número 3, el pacto es sellado unilateralmente solo por Dios. Número 4, viene la señal de la circuncisión. Número 5, le viene a Abraham una prueba no dura, sino durísima, el que sacrifique a su hijo. Número 6, toda esta promesa se cumple en Cristo. Y número 7, la iglesia es la descendencia de este pacto. He resumido
mi material. Tenemos entonces desde Génesis, capítulo 1, hasta Génesis, capítulo 11, la historia del fracaso humano. Adán falla. Caín mata. Llega el diluvio. Los hombres, en vez de esparcirse, construyen la torre para concentrarse. Dios los castiga. Se ven obligados a dispersarse. Ya dispersos, cada quien hace lo que le da la gana. El libro de Jacer dice que el hombre hacía todos los días lo malo. Entra la idolatría, ya no hay esperanza porque el mundo está caído. De repente, bingo, Dios decide empezar de nuevo y de ser con un hombre. Dios lo mira, lo escoge y le habla. Además de eso, Dios le promete tres cosas a un hombre viejo, viejo, a lo mejor ya prostático, menopáusico, andropáusico, desmuelado, temblecoso y con artritis. Es posible. ¿Qué le promete? Recordad, Dios habló primero. Recordad, Dios lo buscó. ¿Qué le promete? Bueno, ven para acá, viejo. Te prometo descendencia. Te prometo tierra y te prometo bendición, es decir, en tu linaje, en tu descendencia, singular, van a ser benditas todas las naciones. Tres promesas hermosas. ¿Y sabes qué? Abraham creyó. Eso lo dice Génesis 15:6. Como hay una promesa, entonces Abraham le dice, ¿y cómo voy a saber yo que tú me vas a cumplir? Te lo estoy parafraseando. Esto está en Génesis 15. Bueno, le dice él, vamos a hacer un pacto, hombre. Vamos a hacer un pacto entre vos y yo. ¿Cómo se sella este pacto? ¿Cómo se sella este pacto? En el antiguo Oriente, cuando dos personas hacían un pacto solemne, cortaban animales en dos partes, por mitad. Colocaban las piezas en dos filas, dejando un pasillo en medio. Y ambos, es decir, los que firmaban el pacto, caminaban juntos por el pasillo ensangrentado. Al hacer esto, cada parte declaraba, si rompo este pacto, que me hagan lo mismo que a estos animales, que me partan en pedazos. Pero fíjate que Génesis 15 rompe estas reglas.
El pacto era entre Dios y Abraham. Entonces, como Dios sabía que Abraham iba a fallar, Dios hace caer a Abraham en un sueño y Dios camina por el pasillo en una teofanía que se llama horno humeante y antorcha de fuego. Ahí Dios está firmando el pacto, pero lo firma solo. En la parte 2, cuando comencé, en la parte 3, 2 dije que el pacto fue sellado unilateralmente, es decir, que el pacto entre Dios y Abraham solo lo firmó Dios. Qué cosa hermosísima. Te explico. Si el pacto hubiera sido entre Pedro y Juan, parten los animales, ponen los animales, la mitad en una fila, la mitad en otra, y caminan juntos, Pedro y Juan. Si uno falla en ese pacto, el que falla paga. En este pacto, en el de Abraham con Dios, Dios camina solo. En lenguaje común, corriente, moliente, vitriolo, campero, campestre, campirano y montaraz, Abraham lo que está diciendo es, yo, papá, cumplo mi promesa y si tu descendencia me falla, no te preocupes, yo asumo, yo voy a pagar las consecuencias por ambos. Es un pacto 100% incondicional y 100% unilateral. Si se rompe, Dios paga. Chulada. No suelo leer Biblia cuando expongo, pero ahora voy a leerte Génesis capítulo 15, versículos 9, 10, 12, 17 y 18. Rapidito. 15, 9. Y Dios le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años. Verso 10. Y él los tomó y los partió por la mitad y puso una mitad enfrente de la otra, más 12. A la caída del sol le vino un sueño a Abraham. Y sucedió que puesto el sol ya oscurecido, se veía un horno humeante y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales. En ese día, Dios hizo pacto con Jehová. Ahí te leí lo que yo te expliqué. Pacto. Abraham le dice, ¿cómo voy a saber? Hagamos el pacto, no hay problema. Dios hace que Abraham parta en dos mitades, una becerra, una cabra y un carnero. Hacen una fila, ponen una mitad a la izquierda, otra mitad a la derecha. En ese tiempo se pasaban los dos y se decía, el que falle, que nos pase lo que le hemos hecho a estos animales. Dios hace que Abraham le dé un sueñito y Dios camina solo en una teofanía. Ya no te voy a repetir esto, yo ya sé que tú sabes lo que es una teofanía. Pacto hecho. Pero ¿qué pasa? El pueblo falla una y mil veces. Al fallar el pueblo, legalmente la humanidad debió ser cortada, como la becerra, como la cabra y como el carnero. Pero no sucedió así. Pasan 430 años después y aparece otro pacto, el pacto sinaítico.
el pacto que Dios hizo con Moisés. Este pacto ya es bilateral y es condicional, porque este pacto incluye bendiciones y maldiciones. Aquí está la ley. Si tú cumples, tendrás bendición. Si tú no cumples, tendrás maldición. Y, ojo, lo firman ambos. Lo firma Dios y lo firma el pueblo de Israel. Es un pacto bilateral. Dios más Israel. Ojo con esto. Este pacto sinaítico no invalidó el primer pacto de Abraham. Lo explica Pablo en Gálatas. No me voy a meter a eso. Tú sabes eso. El pacto sinaítico no invalidó el primer pacto. Ahora aquí viene una pregunta que la puede hacer un niño. Si el pacto sinaítico no invalidó el primer pacto, hombre, ¿para qué vino? ¿Para qué apareció? No vino para salvar, porque nadie se salva por obras, por las obras de ese pacto sinaítico. Este pacto vino para ponerle un espejo al pecado. ¿Por qué? Porque antes se pecaba, pero no había el estándar. Mira, hombre, esto lo explica Pablo en Romanos 7:7. Pero yo no conocí pecado si la ley no lo hubiera enseñado, ni conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Chivísimo, ¿va? Entonces, este pacto sinaítico apareció precisamente ¿para qué? Para enseñarnos lo que era pecado. Y también vino como ayo, como pedagogo, como paidogogo, para llevarnos a Cristo. Es decir, al primer pacto, a la simiente. Este pacto sinaítico entonces no es la meta, es el camino que te lleva a la meta. Es el camino que te lleva a la meta. Si fuera profesor, dijera, eso es precisamente eso se llama método. Método es el camino a seguir. Entonces, la ley sinaítica es, o fue el camino a seguir para llegar a la meta, que era Cristo, que era la simiente, que era el primer pacto, el pacto que hizo Dios con Abraham. Y también vino como tipo en el pacto sinaítico. En la ley, acuérdate que habían sacrificios, mataban corderos, habían sacerdotes, estaba el Yom Kippur y toda esa parafernalia que vosotros conocéis, como dicen los españoles. Y todo esto apuntaba ¿a quién? A Cristo. Entonces, hombre, esta ley nunca pretendió salvar, porque nunca pudo, porque no vino tampoco para eso. Esta ley señalaba al que sí puede salvar. Simple. El pacto uno, que es la gracia, el que ya te expliqué, es el pacto real y eterno. El pacto 2, que es el de Moisés, el sinaítico, ese fue el reglamento temporal hasta que llegara la simiente prometida. Un tip más. ¿Fue defectuoso el pacto sinaítico? No, caballero. La ley, dice Pablo, fue santa, justa y buena. Bueno, pero ¿por qué dice Hebreo que fue con defecto? Fue con defecto porque fue un trato entre Dios e Israel y estaba basada en la promesa de Israel y el hombre como hombre no puede, tenía que caer. Por eso es que fue con defecto, porque no pudo cambiar al ser humano por dentro. La ley de Moisés no fue un error. Aunque no vino para salvar, vino para demostrar que el humano no puede salvarse. No te aburro, ya casi termino. Dios dio la ley sinaítica para que entendiéramos que necesitamos un Salvador, para que entendieran
los israelitas que ocupaban un Salvador que ya estaba prometido desde Abraham. Entonces, Abraham creyó a Dios. Moisés fue el ayo. Y Cristo en la cruz dijo, hecho está, consumado es. El pacto de Abraham es eterno. La ley del Sinaí vino prestada por un tiempo para mostrar el pecado y los sacrificios temporales. Finalmente, Jesús viene como sacerdote definitivo para pagar la fianza de la ley y entregarnos de gracia la herencia que Dios prometió a Abraham desde el principio. Otra vez, Cristo cumple ambos. El segundo, al segundo le pone fin, queda obsoleto. Y el primero es la simiente prometida que era él. Un tip más. Jesús dijo, no sé por dónde, pero ahí que él no había venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Yo sé que ustedes ya saben eso. Yo no te puedo citar eso porque no sirvo para citar. Mira, eso es lo más correctísimo que Jesús pudo haber dicho. Jesús cumplió en llevarla a su propósito y el propósito de la ley sinaítica era llevarlo a él. Es bien simple, te lo voy a parafrasear. Cristo lo que les está diciendo es, miren chicos, si el propósito de la ley era yo, pues hombre, mira, yo la cumplí. Y desbloqueó esa, la ley que estaba estorbando, expande a nivel universal y ahora aparece la promesa de Abraham, el pacto de Abraham, el pacto eterno. He dicho. Muchas gracias. Gracias, Humberto. Muchas gracias. Una pausa para saber, para oír de parte de los que están participando en el chat por WhatsApp. Por favor, confírmenos cómo está la recepción ahí. Por favor, confírmenos cómo está la recepción, cómo nos están oyendo. Sí, se escucha. Juan Carlos, apenas se escuchaba la presentación del hermano Cacó. Había mucho ruido y voces que se escuchaban y se veían sin poder realmente tener. Ok, ok. ¿Y cuál es el problema que están teniendo ustedes? Otra vez, explíquelo. El problema es que no estamos con la y las conversaciones con computadora Muy bien, muchas gracias por la información. Vamos a ver si logramos superar ese obstáculo que estamos teniendo aquí. Un momento. ¿Qué pasa? Muy bien, ahora sí. Carolina, ¿estás preparada? Sí, sí, listo. Bueno, Carolina, muchas gracias. Quédate un momentito, stand by. Ya te damos la palabra. Vamos a comentar un poquito lo que Humberto acaba de presentar. No sé si tal vez Juan Carlos o Nerida o vos misma, Carolina, tengas alguna reacción a lo que Humberto nos presentó. Bueno, yo puedo agregar algo. Claro, claro, de eso se trata, ¿verdad? Porque no vamos a dejar a Humberto así, ¿verdad? Sin reacción, sin responder. Hay que darle poquito de retroalimentación a Humberto para que se sienta que sí le escuchamos. No, don Humberto abarcó bastantísimo, ¿verdad? Entonces, yo traía algo preparado, pero ya lo explicó todo a la perfección, inclusive entendí
algunas cosas que no había entendido. Como para cerrar un poco esa parte del pacto, ¿no? Ya ponerlo desde una perspectiva de nosotros hoy, que lo que somos hoy como seres humanos, ¿no? Y lo que nos significa hacer un pacto. Un pacto introduce un orden regulador en nosotros, ¿no? Para que el ser humano funcione saludablemente, necesita integrar un pacto. El pacto, cuando yo lo leo en las escrituras, ¿verdad? Ese pacto que hizo Dios con Noé, Abraham, Moisés, David, el pacto tiene un significado de pertenecer a la vida, de continuar en la vida, ¿no? Y en nuestras mentes, en nuestro interior, hacer pacto significa mantenernos viviendo, porque nos ordena, ¿sí? Entonces, es impactante cuando veo el pacto en las escrituras que hizo Dios con todos ellos, tan importante y tan estructurador y tan regulador como para arreglar el desorden, como para devolver, dar una nueva oportunidad, ¿sí? A los pueblos, a las personas que venían mal, ¿no? Y que venimos todos mal. Entonces, ese pacto viene como a ordenar, a reestructurar todos estos pecados y como dar una nueva oportunidad. Y así sucede todavía. Un pacto introduce un orden regulador en nosotros, ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo que quería como añadir. Muy bien, Carolina, muchas gracias. Juan Carlos, ¿alguna respuesta a lo dicho por Humberto? Bueno, creo que no lo podría haber dicho mejor, porque además de que nos ha ido a entender, a mí me encanta esa partecita cuando él nos ha ido a entender. A veces podríamos pensar que el pacto de Dios a través de Moisés en el Sinaí con Israel era el primer pacto y que el segundo pacto viene a ser como alguien, ¿verdad? Podría pensar en una lectura superficial, no profunda de la Biblia. Se podría creer que Dios tenía la intención de hacer ese pacto de una manera eterna, porque hay un versículo en el Salmo que dice que la ley es eterna. Entonces se podría pensar que esa era la intención original de Dios y luego que algo salió mal, Dios quedó sorprendido y tuvo que ver cómo se la ingeniaba, tuvo que arreglar la situación enviando a su hijo para resolver el problema y hacer un nuevo pacto. No hay nada más lejos de la realidad que eso, porque el hermano Humberto, hasta de manera jocosa, nos ayudó a entender que el pacto que Dios hizo con Abraham en realidad era el pacto original. Y como el mismo apóstol Pablo lo interpreta en Gálatas capítulo 3, verso 8, si no me equivoco, inspirado por el Espíritu Santo, y aquí sí, digo bien con propiedad, inspirado. O sea, el apóstol Pablo no podría haber concluido esto por razonamiento humano. Seamos claros de eso, porque él era, en cuanto a la ley, era un fariseo. Y recordemos que los fariseos eran apegados a la ley. Entonces, por su intelecto, por su esfuerzo humano, Pablo no hubiese podido comprender esto. Esto Pablo lo comprende en revelación con el Espíritu Santo. En Gálatas capítulo 3, verso 8, él dice que Dios le anunció el evangelio a Abraham cuando le dijo, en ti me serán benditas las naciones todas las naciones de la tierra. Entonces, Pablo está explicando en la carta de Gálatas que la necesidad del nuevo pacto no es como un asunto para resolver el problema que dejó el antiguo pacto, sino que en realidad es el cumplimiento del deseo original de Dios que ya había sido anunciado desde el pacto con Abraham. Entonces me encantó la sección cuando el hermano Humberto nos ayudó a entender que el pacto con Abraham era el primer pacto. Luego el pacto del Sinaí, a través de Moisés, como él mismo lo explicó, fue el medio y fue circunstancial, mientras que llegaba el cumplimiento de ese pacto que Dios hizo con Abraham, de ese nuevo pacto. Lo llamamos nuevo porque tenemos un antiguo, pero en realidad no es el último pacto, es que en realidad es el cumplimiento del primer pacto, del deseo original, el plan original de Dios anunciado a Abraham,
Dios lo termina cumpliendo en la persona de Jesús. Por eso es que hay profecías de Jesús desde Adán, desde Noé, desde Abraham principalmente. En tu simiente le dice Dios a Abraham. Y esa simiente es Cristo. Y Pablo lo explica claramente en la carta de Gálatas. Pero bueno, si sigo diciendo más, me adelanto lo que yo quiero abarcar. Entonces, solo quiero agradecer a mi hermano Humberto y dar la gloria a Dios porque a través del don de él, que nos explica las cosas hasta de forma jocosa, podemos entender verdades tan profundas como esta. Yo creo que si todas las personas que practicamos alguna religión en el mundo entendiéramos lo que estamos discutiendo justamente ahora, se reduciría del 100% de las religiones que hay por lo menos a un 40%, porque el otro 60% quedarían reducidas a ceniza porque viven una doctrina y viven basado y fundamentado en el antiguo pacto. Aunque ellos dicen, bueno, obviamente ellos dicen, nosotros creemos en Jesús y vivimos en el nuevo pacto, en realidad en sus prácticas doctrinales confían en el antiguo pacto. Pero confiar en el antiguo pacto o practicar algunas cosas del antiguo pacto no es algo tan sutil, no es un problema superficial. Es que Pablo lo articula en Gálatas. De Cristo se desliga aquel que por la ley se justifica, de la gracia se cae, ¿sí o no? Pablo lo dice en Gálatas. Bueno, literalmente dice, de Cristo desligasteis cuando por la ley justificáis, de la gracia habéis caído, le dice Pablo a los Gálatas. Entonces, ¿qué pasa? Decir, creo en Cristo, vivo en la gracia, pero practico el antiguo pacto, es querer depender de las obras de la ley. Y eso no es un simple error, no, es que me desliga de Cristo, porque yo o vivo por ley o vivo por gracia. Pero no puedo querer hacer una mezcla de las dos, que es lo que hacen el 60% de las religiones en el mundo religioso. Por eso decía, si todos comprendiéramos esto, ya se reduciría del 100% como a un 40%, si no es que menos, las religiones en el mundo. Pero bueno, Gracias, voy Juan a Carlos. desarrollar un poquito más la idea en mi segmento. Sí, gracias, Juan Carlos. Y bueno, yo voy a añadir esto. En realidad, la exposición de Humberto me ayudó mucho a entender que ¿verdad? Esta forma de ver a Dios, Dios Padre, como un Dios de pactos, es una forma como nosotros podemos entonces ya dejar de sentirnos responsables nosotros del cumplimiento de los pactos. Es decir, el protagonista es Él. Cuando nosotros logramos ver el cuadro completo, ¿verdad? El cuadro macro de cómo desde Adán está ya Dios proponiendo, ya se está adelantando a una situación cuando le dice a la serpiente, ¿verdad? Que, que, que la simiente de la mujer será herida en el calcañar, pero la simiente de la mujer herirá a la serpiente en la cabeza, le asestará un golpe de muerte. Solo ahí ya está, en esa cápsula están todos los pactos. Y luego está la Hermano, famosa frase, ¿verdad? En ti serán benditas todas las naciones, que le dice a Abraham. Y ahí está, digamos que está toda la Biblia. Ahí está toda la Biblia en esa frase. Hasta Apocalipsis abarca. Por lo tanto, es importante que veamos esta característica de Dios, que Él es un Dios de pactos. Él es un Dios que está proponiéndose un plan eterno y los pactos que Él va proponiendo se van desarrollando históricamente a través de los miles de años que tiene esta historia de estarse llevando a cabo. Entonces, eso nos debe dar mucha humildad y aceptar que no se trata de algo que podemos lograr nosotros. Nosotros no podemos cambiar el mundo. Nosotros no podemos salvarnos. El Señor es el que nos salva. Venid y estemos a cuenta, le dice Dios al pueblo por medio de Isaías. Entonces un pacto es eso, es una forma como Dios nos pone a cuentas con Él. Y eso nos da mucha confianza, nos da mucha fe. Y ya no andamos por la vida
ahí, ¿verdad? Dudando, ni la incertidumbre desaparece, porque sabemos que Él es fiel y que Él va a hacer cumplir su pacto. Lo que se espera de nosotros es confianza. Y esa confianza se muestra por medio también de una fidelidad nuestra en respuesta a la fidelidad de Dios. Eso cambia totalmente el panorama. Eso nos hace descansar, nos hace reposar, estar tranquilos, sabiendo que Él está actuando por medio de nosotros. No somos nosotros los que estamos trabajando para Dios. No se trata de que le trabajemos y le hagamos a Dios la obra. No, jamás. Es imposible. Humanamente no podemos hacerlo, sino que es Dios trabajando por medio de nosotros. Esa es la forma como lo entendemos ahora. Él trabaja por medio de nosotros, ¿verdad? Cuando una persona dice, es que yo quiero servirle a Dios, ¿cómo le vas a servir a Dios? ¿De qué es eso? ¿De qué estás hablando? No vas a poder servirle. Dios quiere ser el autor de ese servicio. Él es el que hace posible el servicio. Nosotros somos el medio. Nuestra vida es el medio. Es por medio nuestro que Dios trabaja y da conocimiento a los demás de ese pacto que hizo con nosotros por medio de Cristo Jesús. Bueno, hay muchas cosas que también me gustaría decir, pero bueno, eso es tentador y uno se pone a predicar, ¿verdad? Vamos a pasar ahora a Carolina, por favor, Carolina. Tenemos unos minuticos todavía para vos. No son las 6 todavía, Caro. Dime. Gracias. Sí, claro, claro. Espera, Carolina, un momentico. Aquí hay una intervención de alguien, de Cuba. ¿Quién es? Sería Rolando, aquí de Cuba. Dilo, habla. Ya, quería agradecer. Quería agradecer por la explicación, a pesar de que, como te dije, tuvimos algunas interrupciones, pero pude escuchar y entender algo que me fascinó cuando él hablaba de Génesis capítulo 15, cuando es la promesa de Dios a Abraham, ¿no? Y Abraham se quedó dormido. Fue que se paseó por medio de las carnes que estaban puestas una frente a la otra, dando cumplimiento a que él se había comprometido en llevar a cabo ese pacto y que si fallaba, él era responsable. Es algo maravilloso realmente poder entender, porque yo esto lo he leído muchas veces y no le había hallado todavía una buena explicación, pero ahora comprendo que realmente es el sello de aquel pacto que Dios estaba haciendo con Abraham en favor de no solamente hijo a él, sino de todos los hombres, porque es el primer pacto y el Sinaí es el pacto que nos lleva a Cristo, porque era el ayo que nos lleva realmente al cumplimiento del primer pacto y por supuesto el Nuevo Testamento es la confirmación de ese cumplimiento. Así que yo le doy muchas gracias a Dios por la explicación del hermano que realmente pudo darnos la posibilidad a nosotros de escucharlo, un poco con dificultades, pero sí de entender este punto tan interesante. Le agradezco mucho a ustedes también, hermano. Que Dios me lo bendiga a todos y que sigamos aprendiendo. Humberto, ¿alguna reacción a lo que acaba de decir Orlando? No, bueno, gracias a Rolly, pero realmente las gracias sean para Dios. Lo importante es que nosotros estamos aprendiendo siempre, siempre. Y quizás aprovecho 30 segundos para decir algo. Adelante. Lo más importante que nosotros debemos tener es lo siguiente. Muchas veces nosotros hemos aprendido algo que creemos que es la verdad pura, linda y cristalina. Pero de repente cuando aparece algo y te dice, wow, esto no es lo que yo había aprendido, lo mejor es botar el orgullo, desaprender y volver a aprender. Yo tengo un dicho, cuando yo aprendo algo, no lo enllavo ni lo tiro al fondo del mar. Yo la llave la dejo bien cerquita porque no voy a hacer que después tenga que retractarme y con humildad yo simplemente voy a desaprender y volver a aprender. Listo, muchas gracias. Gracias, Humberto. Ahora sí, Carolina, tienes el podio. Gracias. Bueno, yo me quiero enfocar en Génesis 17, porque me parece muy impactante, ¿no?
Génesis 17, cuando Dios le cambia el nombre a Abraham. Le cambia el nombre a Abraham y le cambia el nombre a Sarai, a su esposa. Em, Cuando Dios cambia los nombres, les da un nombre nuevo. A Sarai le pone Sara y a Abraham solo le pone como una letra, ¿sí? Bueno, en la traducción al español es una H, pero en realidad en el hebreo es una letra eh, que yo desconozco, ¿verdad? Pero bueno, pongamos a Abraham una H, ¿verdad? Para nosotros entender. Si don Humberto nos explica después el nombre en hebreo, maravilloso. Pero entonces, al cambiar los nombres, cambia definitivamente la historia de Abraham y de la esposa, ¿no? De Sara, porque ellos eran unos viejos, tenían 99 y 89, creo, y Dios le promete un hijo, ¿sí? Para que tenga descendencia, pero eran muy ancianos. Entonces, esa caída del nombre propio está cargada, que ese nombre que ellos tenían anteriormente, que está cargado de una historia, lo que significa es romper con una identidad, ¿sí? Con una identidad vieja y da nacimiento a una identidad nueva. Y esa era la intención de Dios. O sea, quería a Abraham y a su esposa con identidades nuevas para lograr el propósito que tenía Dios. Así lo entiendo, ¿no? Entonces, cuando yo leo esto, y me doy cuenta de que, wow, el nombre que traemos todos nosotros nos estructura, el nombre que nos pusieron a nosotros, sean nuestros padres, sean nuestros abuelos, quien nos dio un nombre, está cargado de significantes, está cargado de historia, porque los nombres siempre son escogidos por algo, ¿no? Entonces, bueno, a veces llevamos el nombre de un abuelo, de una abuela, de un familiar fallecido, un nombre bíblico, un nombre de algún artista, y todo este nombre nos da estructura. Entonces, yo digo, si tenemos el nombre de una persona que falleció trágicamente, cargamos con esa tragedia al imponernos ese nombre a nosotros, ¿no? Entonces me impacta mucho cuando Dios le cambia el nombre a Abraham y a su esposa y les dice que a pesar de la edad y de todo eso, tengan fe porque serán padres, ¿no? Entonces, la letra que le introduce al nombre de Abraham, lo que significa es aliento de vida o el nombre de Dios, ¿no? Entonces, inmediatamente Abraham queda internamente modificado por la palabra de Dios. Le da una nueva identidad, ¿sí? Ya no es el hombre viejo, ya no es el hombre anciano, es el hombre que tiene una promesa de ser padre, cambiándole el nombre nada más, ¿no? Entonces, ya el hecho de que Dios le da un nuevo nombre le pertenece a Dios, porque Dios le da un nuevo nombre con un deseo. Todo el nombre que nosotros portamos lleva un deseo, sea oculto o sea claro, de nuestros padres o de quien nos los puso. Entonces aquí Dios agarra y le da un nuevo nombre a Abraham y a su esposa, cargado de un deseo de Dios, con un propósito y con una promesa, ¿no? Inmediatamente Abraham cree, adopta el nuevo nombre y adopta una nueva identidad, un nuevo ser, que tiene la promesa de que va a ser padre, ¿no? Y generaciones enteras bajo su nombre, ¿no? Entonces es una inscripción simbólica, ya le pertenece a Dios y reordena prácticamente su destino al cambiarle el nombre, ¿no? Esto es impactante. Luego le ordena la circuncisión. Entonces, la circuncisión es una metáfora perfecta para lo que es la castración psíquica, ¿verdad? Voy a explicar un poquito, ¿no? Para poder entender
lo que hizo con Abraham, yo lo entiendo desde el punto de vista de lo que yo conozco, ¿no? Entonces, la castración psíquica lo que significa es que cuando nosotros nacemos, estamos castrados en el sentido de que nos falta algo, ¿sí? No somos completos, no estamos completos. Entonces, esa castración marca la aceptación de nuestros límites. Nos da una ley, no, es un proceso psicológico en donde entendemos que no lo podemos ser todo, que no somos el centro del universo, que no somos uno sábelo todo, ¿sí? Entonces como que nos ubica, la castración nos ubica. Cuando yo leo que Dios manda a circuncidarse, ¿sí? A quitar, a una castración, ¿sí? A quitar ese pedazo de piel, y no solamente él, sino a todos los hombres. Cuando somos castrados, dejamos de creernos el centro del universo y siempre entramos en una falta, nos falta algo. Entonces, ¿qué nos falta? Cuando ahí entendemos nosotros que estamos en falta siempre, entonces nos llenamos de lo que hemos venido hablando, de la idolatría, entonces hacemos rituales, prendemos una vela, hacemos sacrificios, todas esas religiones. Entonces esa falta la intentamos completar con rituales, la intentamos completar con cosas materiales. Nos compramos algo, siempre estamos deseando algo para completarnos, ¿sí? Pero entonces, wow, cuando Dios manda a Abraham a la circuncisión, que es esa castración, ¿qué es lo que pasa ahí? Ya Abraham le pertenece a Dios, o sea, entra en falta, pero Dios lo completa. Entonces es increíble porque él entiende perfectamente que está en falta y que la falta no la va a encontrar en las cosas materiales ni en otros dioses. Le pertenece a Dios, ¿sí? Entonces, eso a mí me impacta muchísimo. Y en Jeremías 4, 4 y Romanos 2:29 se habla de la circuncisión del corazón. Entonces, ya estamos hablando de dos circuncisiones. Una, la física, y la otra, la del corazón. Aquí en Jeremías 33, versículo 33, Dios define el nuevo pacto diciendo: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Entonces, en el antiguo pacto, como decía don Humberto, ¿verdad?, de Moisés, la ley estaba escrita afuera, en tablas de piedra. Entonces, aquí, ¿qué dice? Tenemos un orden que cumplir. Nosotros tenemos leyes en todo, tenemos leyes en nuestro condominio, tenemos leyes en nuestros países, tenemos leyes y leyes y más leyes que nos regulan y hace que nosotros nos sometamos a intentar vivir en armonía, ¿verdad? Entonces, y está la ley del corazón, que esa ley ya es como quitarnos el velo del corazón, como le decía, no recuerdo dónde estaba el velo del corazón, perdón, que era esa dureza que tenemos en nuestro corazón de creernos que podemos todo, ¿no? Entonces, cuando nos quitamos el velo del corazón, entonces ya es otro tipo de ley, ya no necesitamos ser vigilados, porque la ley de Moisés es fuera, todo, pero la ley del corazón que habla ahí Dios es de nuestro corazón, es interna. Entonces ya no somos vigilados o castigados por una ley fuera, porque estamos completos. ¿Qué hace la completud de Dios? Deseamos de manera ordenada, de manera ética y saludable. Si tenemos a Dios en el corazón, definitivamente estamos en salud, estamos ordenados. Entonces, con un deseo genuino de vivir, ¿no? Bajo la orden de Dios, evidentemente, ¿no? Que nos va a regular.
Para mí eso es la emancipación, o sea, somos libres porque sufrimos muchísimo, porque tenemos una ley fuera, pero no una ley interna, no la ley del corazón, ¿no? Como nos dice Jeremías, versículo 33. Entonces, es vivir bajo la orden de Dios y nos emancipamos, ¿no? Entonces, para mí esa es la promesa de restauración que se cumple a través de Cristo, ¿no? Y aquí entonces me iría a Ezequiel 36, 25, 27, que es una de las profecías del Antiguo Testamento sobre la restauración interior, que dice así: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Es la restauración profunda, definitivamente. Luego, seguimos en Deuteronomio 30, que habla de la vida y la muerte. Entonces ya estamos hablando de, de dos leyes, ¿no? La ley de Moisés y la ley del corazón. Que la ley del corazón nos la habló Jesucristo. En Deuteronomio 30 habla de vida y muerte. Para que termine el conflicto del mal, debe acabar toda la maldad, evidentemente. Entonces, ¿cómo sería acabar con tanta maldad? Sería circuncidar el corazón, quitarle el velo al corazón, ¿no? Aquí nos dice en Deuteronomio 30, te volvieras a Jehová tu Dios con todo tu corazón, sin ese velo. Si lo entendemos así, entonces la sanación no está afuera, definitivamente. Afuera cumplimos leyes, las cumplimos porque estamos sometidos a cumplir las leyes. Si no cumpliéramos las leyes, seríamos psicópatas, seríamos sociópatas, ¿sí? Seríamos criminales. Pero resulta que la ley es del corazón. Entonces, si no está afuera, sino en la palabra articulada que sale del corazón. La palabra es del corazón. Nosotros hablamos a través de nuestro corazón. Si no mentimos, el corazón siempre va a decir la verdad, ¿no? Entonces, si tenemos vamos a decirlo así, la circuncisión del corazón, tenemos una palabra articulada que sale de él y que tenemos el control nosotros de usarla y solo tenemos que hacernos cargo de ella. Entonces a veces estamos tan perdidos, porque no usamos las palabras correctas, porque no nos salen realmente del corazón, ¿sí? Porque no hemos dado nuestro corazón a Dios, ¿no? A Jesucristo. Entonces, en el versículo 19 de Deuteronomio 30, es abrumador porque dice lo siguiente: a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la descendencia. Esto es impactante, ¿no? Porque nos está diciendo claramente que nos da las opciones. Entonces, nuestras mentes nos dividimos entre vida y muerte. Siempre estamos en esa pulsión de vivir, en esa pulsión de morir. ¿Cómo? Por ejemplo, si consumimos alcohol, estamos en muerte, ¿sí? Si destruimos cosas, estamos en pulsión de muerte. Si nos alimentamos sanamente, estamos en pulsión de vida. Si nuestras palabras son de queja constante, estamos en muerte. Si nuestras palabras son de aliento, estamos en vida, ¿no? Y nos los dice claramente aquí. Entonces, Dios lo que hace es, para mí, ponernos frente al espejo, ¿verdad? Y mostrarnos que tenemos opciones y nos hace responsable y nos hace elegir, nos obliga a elegir nuestro propio destino. Moisés termina su discurso convocando a todos para testificar
y aceptar la alianza con Dios. Entonces, Dios nos invita a amarnos con todo el corazón y amarlo con todo el corazón. Em, Aquí, cuando yo leo todo este capítulo 6, todo está tan relacionado, por eso me llamó la atención y mandé el video anteriormente, donde las escrituras, cuando uno lee la Biblia de atrás adelante y de adelante atrás, está tan relacionada, tan unida, es un hilo perfecto, donde Dios nos está dando todos los días una enseñanza, una enseñanza, una enseñanza. Y la única manera que nosotros tenemos de realmente escuchar la palabra de Dios es que nos quitemos el velo del corazón. Porque no podemos, como decía el hermano Juana hace ahorita mismo, no podemos intentar cumplir las leyes de afuera si no cumplimos las leyes internas, ¿sí? Entonces, bueno, ese es mi aporte de hoy. Un poco enredado porque venía y me lo leí rápido. Gracias, Carolina. Bueno, me llamó la atención el énfasis que le das al tema de la circuncisión, al tema del corazón nuevo, y me llama poderosamente la atención el pasaje que dice en Ezequiel 36, pondré mi espíritu dentro de vosotros. Esa, Hermoso. esa frase por sí sola es poderosa. Si pudiéramos entenderla, si pudiéramos ponerla en práctica, entonces podríamos ver que la obra sigue siendo de Dios por medio nuestro. Otra vez, ¿verdad? Cuando es su espíritu dentro de nosotros, entonces ya no somos nosotros los que estamos actuando, es Él. Y cuando lo vemos así, entonces vamos a sentirnos con mucha confianza, con mucho, digamos, aplomo. Tal vez podríamos decir incluso con mucha autoridad para poder hablar con certeza, con seguridad, sin imponer, por supuesto, pero sí hablar con convicción y que la gente quiera oír lo que estamos diciendo, porque lo que estamos diciendo es muy pesado, muy fuerte. Tiene que ver con la vida o con la muerte. Y nosotros a veces como que somos muy apologéticos, como que nos da miedo hablar, como que nos da, como que nos preocupa la imagen que van a tener de nosotros, de que somos tal vez fanáticos, una secta. Pero eso hay que irlo superando, ¿verdad? Hay que ir entendiendo que nosotros no representamos ninguna denominación, ninguna iglesia, ningún sistema religioso. Es Dios haciendo algo por medio nuestro. Y en la medida que nosotros lo entendemos y en la medida que nosotros le damos espacio a Él para trabajar, Él va a actuar, va a ser Él, no somos nosotros. Así que adelante, Humberto. Humberto, ¿qué te hiciste? Aquí estoy, hermano. Ok, ¿qué Yo, ibas a yo no, decir? yo no sé si lo que voy a decir lo tiene Juan Carlos en su guión, pero me voy a adelantar, fíjate. Y me voy a adelantar porque acabo de oír a Carolina hablar de la castración psíquica, cuando ella habló de la circuncisión, ¿cierto? Pues el cintillo de mi tema fue Abraham, promesa, juramento y bendición. Entonces yo quiero aportar lo siguiente. En la cultura oriental, en la época de los patriarcas, cuando se hacía un juramento, cuando se hacía un pacto, además de lo que expliqué del pacto de Abraham,
con Dios, también había otra costumbre que yo no quise tocarla cuando expuse, voy a decir quizás por pudor, pero ya que Carolina lo tocó, yo lo voy a explicar. Cuando se hacía un juramento, cuando se hacía un pacto, se tocaban los testículos. Y la Biblia lo explica explícita y taxativamente. Yo no sé si ustedes tienen ahí listo como para que me lean Génesis 24:2. Yo lo tengo aquí. Y dijo Abraham a su criado, el más viejo de todos, el que tenía en su casa. Le dijo a Abraham, pon ahora tu mano debajo de mi muslo y júrame por Jehová. Ahí hay un trato. Te voy a explicar. Abraham está haciendo un trato con el criado que tiene de que cuando le vaya a buscar esposa a su hija, no le vaya a traer una mujer cananea. Y le dice que, como es trato, ponme la mano debajo de mi muslo. Eso es un eufemismo, Señor, para decir, tocame los testículos. Ah, es que estamos grandes ya. Ser un pacto. Ojo. Hay otro ejemplo. A José, el papá de José, le dijo que cuidadito lo dejara enterrado en Egipto. Y le dijo, prométeme que no me vas a enterrar en Egipto. Génesis 47:29. Y lo mismo lo hizo que le toque los testículos. 47:29. Y llegaron los días de Israel para morir. Llamó a José su hijo y le dijo, si he hallado gracia ahora en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo. Aunque esté el eufemismo, la Biblia no te puede decir que le toque los testículos. 2. ¿A qué voy? Entonces, esta costumbre tenía tres significados teológicos y culturales profundos. ¿Por qué? Los testículos es el origen biológico de las futuras generaciones. Y si se los tocaban, era una forma de decir, si yo no cumplo, que cumpla mi generación. Voy directo ya, simple. Como Abraham, como Dios hizo un pacto con Abraham, y como no se pudieron tocar los testículos, porque Dios no tiene testículos, entonces Dios después ordenó la circuncisión. He ahí el misterio de por qué la circuncisión. Esto es más profundo, pero yo me quiero quedar aquí. No quiero quitarle el protagonismo a Juan Carlos. Muchas gracias. Entonces, Humberto, la circuncisión es una forma de tocar los testículos, Para mí sí, llegarles cerca sin dañarlos. sin dañarlos. Y que eso quede como una señal para la descendencia, para las futuras generaciones. De hecho, los testículos constituyen una de las partes más sensibles del varón. Ahí donde más duele que lo golpeen a uno. Bueno, eso lo quería acotar. No estoy diciendo que esa es la verdad pura y cristalina, pero eso es lo que yo hasta el día de hoy he logrado entender. Bueno, todo esto que estamos hablando suena muy crudo, pero es lo que está en la historia, ¿no? Suena crudo, no vamos a usar eufemismos. ¿Puedo aportar algo? Adelante, Carolina. Sí, bueno, realmente el falo, como es el nombre, el falo, tiene una connotación de poder, ¿sí? Cuando nosotros hablamos del falo masculino, lo que dice es que es el que manda, ¿sí? Es el poder. Entonces, si eso es, yo no lo sabía lo que estaba contando el hermano Humberto, ¿verdad? No lo he leído. Pero
Pero entonces sí, era como ese pacto de poder del hombre que tenía la autoridad, del poderoso, ¿verdad? Este, porque eso es lo que significa el falo masculino. Ahora, la castración o la circuncisión es quitarle el poder, ¿sí? Al circuncidar al hombre, se le quita el poder mental, ese poder imaginario que tiene el hombre. Entonces, todo es imaginario. Entonces, la circuncisión, Dios le quita el poder porque ahora Abraham es de Dios. Entonces, claro, estoy hablando psíquicamente, mentalmente, cuando un hombre es circuncidado, tiene una connotación de quitarle el poder y de pureza, ¿no? Es como de limpieza, de pureza, ¿no? Entonces ya deja de ser el responsable, por decirlo así, de tener el poder sobre las cosas. Ya está Dios por encima, está Dios por encima y entonces el hombre se relaja, se alivia y su descendencia le va a pertenecer a Dios también, porque el Padre está circuncidado y porque toda la descendencia debe ser también castrada, ¿no? Ilusoriamente, ¿no? Eso es ilusorio, es imaginario, pero la connotación que tiene mental es de quitar el poder. Entonces a mí me quitan el poder y ya yo no soy el absoluto, ya yo no me creo el centro, ¿no? No me creo que lo puedo hacer todo, ¿sí? Entonces, definitivamente, el falo, tanto en hombre como en mujer, la mujer también lo tiene mentalmente, psíquicamente. Lo que pasa es que la mujer nace ya con castración, el hombre se castra luego, ¿sí? Entonces, todo lo tenemos, pero se nos ha quitado porque no somos el absoluto. No tenemos, es simbólico. Nosotros no tenemos el poder de nada. Entonces, vamos a decirlo así, la analogía es em, que Dios tiene el poder ahora. Amén. Humberto, Amén. pareció que iba a decir algo. Sí, solo lo último ya. Claro, claro. Adelante. Esta costumbre se fue extendiendo tanto que en el Imperio Romano, cuando alguien iba a testificar y para decir que lo que iba a decir era verdad, se tocaba los testículos. Entonces, no es casualidad, Señor, que la palabra, cuando uno va a testificar, se llama, mira, testigo, testificar y testamento. Solo eso quería decir. Perfecto. ¿Cómo hemos aprendido hoy? Increíble. Vea, sin esa explicación que acaba de dar Carolina, yo no lo entendería así. Pero tiene todo el sentido. Es una forma de humillarnos de parte de Dios. Muy bien, hermano Juan Carlos, el podio es tuyo. ¿Me habilitaría, por favor, la opción de compartir pantalla? Mantico, ya casi, aquí estamos llegando. Ajá, llegando. Y ahora Bueno, sí. en realidad no había observado ni tenía en cuenta esa explicación, hermano Humberto, lo de el eufemismo de tocarse debajo del muslo Bueno, para, al momento de hacer el pacto. Es que usted dijo, no sé si Juan Carlos lo tendrá, dice usted pues. no, Ni no porque siquiera se me ha como, pasado por la mente, más bueno, vale que sí lo porque dijo. dije yo, no, pues por eso lo dije, pero no, como te dije, no quise quitarte protagonismo porque realmente eso ahí está. Y yo dije, más vale que lo dijo él, porque yo ni siquiera lo había pensado. Bueno, Adelante, Juan Carlos, creo que ya puedes. ok. Sí, sí, aquí lo tengo. Solo me confirma, porfa, que también una ¿Estamos presentación viendo de pago. pantalla? Ok, Estamos viendo pantalla, muy bien. Ahora sí, modo de presentación. ahí está. Estamos viéndolo. Perfecto. Sí, sí, se mira. Ok,
El capítulo se divide en varias secciones. Yo le comentaba al hermano Carlos que me encantaba la sección número 5, porque justamente hace poco tiempo estuvimos desarrollando este tema en los grupos de crecimiento que tenemos en la congregación. Tenemos 3 grupos de crecimiento, 3 células de crecimiento, y entonces, como estoy a cargo de la enseñanza, entonces yo voy escogiendo los temas y voy desarrollando la enseñanza. Actualmente estamos estudiando la armadura de Dios, elemento por elemento y su significado, pero hace poco estuvimos hablando sobre el nuevo pacto. Y surgió la necesidad de hablar de ese tema porque en una de las 3 células de crecimiento tenemos a varios participantes que no son miembros de la congregación, pero son familias de la hermana que es la anfitriona de la célula y ella sí es miembro de la congregación. Entonces nosotros hemos dado la bienvenida a estas muchachas que son, bueno, son 2 hijas y una nieta de la hermana Rosa María. Entonces, ellas sí han asistido y sí se fueron bautizadas en una iglesia evangélica, que aquí es muy famosa, la iglesia de Osana. Entonces, ella, obviamente, aunque dicen que creyeron en Cristo y que viven en la gracia, ellas tenían pues sus dudas. Cuando comenzamos nosotros a estudiar en la célula, ellas tenían sus dudas respecto a por qué en la iglesia de Cristo no hacen esto y por qué no hacen aquello y por qué aquí y por qué allá. Entonces, esas dudas, yo les dije una vez, todas esas preguntas quedan casi resueltas cuando uno estudia de manera detenida y ordenada el tema de los 2 pactos, le dije yo. La ley versus la gracia. ¿En qué sentido la ley versus la gracia? Bueno, que hay que entender la naturaleza y el propósito y el hecho circunstancial del antiguo pacto para caer al nuevo y saber que si yo vivo en el nuevo pacto no hay ninguna relación con el antiguo, por lo menos en el sentido doctrinal, les decía yo a ella. Por eso es que en la iglesia de Cristo no esto, no lo otro, no aquí, no allá. Vale que ya que eran dudas espontáneas de ellas mismas, la respuesta fue un estudio que hicimos sobre el nuevo pacto versus el antiguo pacto y al final, por lo menos por la misma reacción de ellas, parece que el tema quedó resuelto. Ahora bien, el nuevo pacto me encantó como subtítulo, ¿no? Del segmento. Dios cumple lo que su pueblo no pudo producir. Y también se refiere o se relaciona con algo de lo que voy a hablar mañana en el sermón, basado en Gálatas capítulo 5, las obras de la carne versus el fruto del espíritu. Entonces, en esta quinta sección del capítulo 6, nosotros vemos que en el material se desarrollan ideas o se desarrolla una tesis. En primer lugar, se desarrolla una tesis. Todos los que estamos aquí, el supuesto es que hemos leído el material, pero yo quiero sintetizar mi segmento o mi sección, la que yo escogí, de manera en la que podamos hacer un análisis de preguntas y respuestas, para que aunque usted ya haya hecho la lectura, creo yo que a través de este análisis así de preguntas y respuestas, queda como bien afirmado lo que usted ya leyó para que quede de una forma así ya bien consolidada. Cuando nosotros leímos este capítulo y en específico esta sección número 5, nosotros encontramos que la tesis de esta parte del nuevo pacto, Dios cumple lo que su pueblo no pudo producir, la tesis central es que el nuevo pacto surge como la respuesta de Dios a la incapacidad humana para cumplir fielmente las exigencias del pacto. Eso estaba de manera literal en el material. Dios hace el nuevo pacto y este surge como una respuesta que Dios tiene que dar a nuestra incapacidad humana para cumplir las exigencias del pacto de Dios. Entonces, lo que se enfatiza es que el problema histórico de Israel no fue una falla en los pactos de Dios. No es que, como bien decía el hermano Humberto también, no es que la ley fuera imperfecta, sino que la condición del corazón humano era el incapaz de satisfacer las exigencias de la ley. Entonces, el texto desarrolla esta idea, esta tesis, en 4 movimientos principales. Yo quiero que los veamos uno a uno. Primero, en el desarrollo de las ideas, el hermano diagnostica el problema humano. ¿Cuál? Israel recibió revelación, ley, sacerdocio, también lo mencionó el hermano Humberto. Recibió promesas,
pero continuó en desobediencia debido a la dureza de su corazón, ¿sí o no? Sí. Entonces, aunque tenían todas las circunstancias, o sea, tenían toda la provisión, tenían provisto todo lo que necesitaban para vivir en el pacto, lo cierto es que ellos, por la incapacidad del corazón humano, por la dureza del corazón humano, fueron desobedientes una y otra vez. Luego, después de que se diagnostique el problema, que el problema está en el corazón humano, la dureza de este, dice que se refleja una promesa profética del nuevo pacto. O sea, ya desde el antiguo, el nuevo pacto, como decíamos antes, no es algo que Dios lo sacó de la manga, que Dios se tuvo que sacar algo de la manga para poder resolver el problema que ocurrió. No, en realidad ya hay una profecía desde el antiguo pacto. La promesa profética del nuevo pacto, dicha, y no estoy hablando de la promesa a Dios, de Dios a Adán o a Abraham, porque esas son previas al antiguo pacto. Estoy hablando que dentro del mismo tiempo del antiguo pacto, porque Jeremías y Ezequiel son profetas que viven bajo la ley de Moisés, durante ese mismo tiempo y después de que ya el pueblo se puede dar cuenta que ha incumplido el pacto una y otra vez, Dios promete y anuncia una obra divina interior. Porque si el problema, según el punto número 1, si el problema era la dureza del corazón humano, entonces ahora lo que Dios necesita trabajar no es las circunstancias externas, sino la causa, la raíz del problema. Dios ofrece perdón, un corazón nuevo, un espíritu nuevo y restauración de la comunión con Dios. Porque obviamente el pecado rompe la comunión con Dios. Ahora bien, el cumplimiento en Cristo. Jesús identifica su muerte como la ratificación del nuevo pacto mediante su sangre. Recordemos que el mismo escritor a los Hebreos nos señala que no hay, dice, confirmación de un pacto sin derramamiento de sangre. La aplicación pastoral de esto, la tesis se desarrolla en estas 4 ideas. El creyente descansa, como bien lo señaló el hermano Carlos. Creo que el hermano Carlos fue quien estaba diciendo que tenemos que hacer énfasis en el tema del capítulo 6. El tema del capítulo 6, ya que el curso se llama Dios Padre, el tema del capítulo 6 es que ahora, después de que ya hemos visto a Dios como todopoderoso, como omnipresente y como omnisciente, como creador y sustentador del universo, después de ver todo eso, también lo vemos en hecho de el pacto, ser un Dios de pacto. Entonces, hacer énfasis en el tema del capítulo 6, que Dios es un Dios de pacto, permite que nosotros descansemos en una obra ya cumplida por Cristo y no en nuestros propios méritos, en nuestro esfuerzo por ganar aceptación delante de Dios. Entonces, la gracia no elimina la obediencia, pero también se entiende que la salvación no se consigue por obra humana. Escucha bien, lo voy a repetir solo una vez más, como dice hermano Humberto. La gracia no elimina la obediencia, pero hay que entender que la salvación no se consigue por obras humanas, sino por gracia, aunque esta no elimina la obediencia. El que ha sido salvo vive conforme a la gracia que ha recibido, vive conforme al llamamiento que Dios le ha hecho de ser salvo. O como diría Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 8, que por gracia somos salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Pero sí dice que Dios ya había preparado un camino de buenas obras para nosotros para que anduviésemos en ellas. Vea bien. Entonces, la gracia no elimina las obras ni elimina la obediencia. Entonces, yo siempre he pensado en la salvación y en el tema de la gracia y las obras como en un asunto de 2 tiempos, un camino de 2 tiempos. Yo no entro a la salvación por mis obras, pero si soy salvo una vez que ya he entrado a la salvación, obviamente la salvación y la gracia produce en mí un carácter de buenas obras, si me doy a entender. Entonces, el resto del contenido del capítulo lo podemos desarrollar en manera de preguntas y respuestas. A mí me encanta este estilo o esta técnica de redacción, preguntas y respuestas. Entonces, si ponemos énfasis en la sección número 5 del capítulo 6, de Dios, el nuevo pacto de Dios y Dios produciendo lo que el ser humano no pudo producir, la primera pregunta que le haríamos a este contenido sería, analizando el contenido, la primera pregunta que sacaríamos sería,
¿Cuál era el problema fundamental que hacía necesario el nuevo pacto? Ya lo mencionamos un poquito, pero profundicemos. ¿Cuál era el problema fundamental? ¿Cuál era la razón, la causa que hacía necesario el nuevo pacto o el pacto en Cristo? Bueno, la respuesta literalmente está en el material cuando dice que el problema fundamental era el corazón humano. El texto literalmente afirma diciendo, el pueblo no podía producir por sí mismo la fidelidad que el pacto requería y que el problema estaba en el corazón humano. La cita bíblica para ello es Jeremías 31, 31 al 34. Es más, vamos a leer la cita. Creo que ya todos hemos leído, pero para confirmar aquí y para efectos de nuestra grabación, porque recordemos que este material luego lo colgamos al canal de YouTube del programa de EVI. Entonces, Jeremías 31, 31 al 34 es el pasaje específico en donde Dios señala que el problema de la falta de obediencia en el antiguo pacto es la dureza del corazón humano y que por eso Él va a darnos un nuevo corazón. Y ya no va a escribir la ley en tablas de piedra, sino en nuestros corazones. 31 al 34 dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Entonces, la promesa profética de Dios para dar razón al nuevo pacto es que ahora va a cambiar la circunstancia interior del ser humano y no las circunstancias externas. Vamos a poner un ejemplo de eso de la dureza del corazón leyendo Marcos capítulo 10, versículo 2 al 9. Lo tenemos en el Evangelio de Marcos, aquí está en la pantalla. Veamos cómo la dureza del corazón no permitía la obediencia al pacto. Dice que estaba Jesús y se le acercaron los fariseos para preguntarle, pero para tentarle. Le preguntaron si era lícito al marido a repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Entonces ellos le dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Oiga bien, por la dureza de vuestro corazón Moisés escribió este mandamiento, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Dios hace referencia al origen de la situación porque debemos de recordar que el matrimonio, antes que ser una institución civil o una institución legalmente constituida por las leyes de las naciones, en realidad el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer que se aman para formar una familia. Y eso está desde el puro inicio en Génesis. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esas son palabras de Dios. Ahora bien, todavía aquí dice, así que ya no son más dos, sino uno, y lo que Dios juntó no lo puede separar el hombre. Entonces, Jesús hace referencia al inicio, al arjé de la cosa, para demostrarle que la voluntad de Dios no era lo que Moisés escribió en el mandamiento que les permitió de repudiar a la esposa, sino que ese mandamiento surgió a causa de la dureza del corazón de ellos. Ahí está de manera explícita un ejemplo de cómo por la dureza del corazón humano hubo circunstancias en el antiguo pacto que no satisfacían las demandas de Dios en la ley, que no satisfacían la voluntad de Dios respecto a un tema o a otro. Segunda pregunta.
¿Cuáles son las tres promesas principales del nuevo pacto? Las acabamos de leer en Jeremías 31, 31 al 34, así que no vamos a releer el pasaje. Pero sinteticemos específicamente y de manera explícita que el nuevo pacto promete, primero, una ley escrita en el corazón. Antes estaba escrita en tablas de piedra, ¿se acuerdan? Entonces, la primera diferencia, como cuando usted le pone en el periódico, ubique las diferencias, ubique las 6 diferencias entre una imagen y otra. Entonces, la primera diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo sería que el antiguo fue escrito sobre tablas de piedra y el nuevo sobre el corazón humano. Y Pablo dice en Gálatas, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Segundo, un conocimiento verdadero de Dios. Cuando Dios le dice en el pasaje de Jeremías, dice Dios que ya no habrá necesidad que el hermano le enseñe a su hermano diciendo conoce a Dios porque todos le conocerán. Y tercero, la tercera promesa es el perdón de los pecados. Diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto. Como bien lo señaló el hermano Humberto, el antiguo pacto fue dado como un espejo para reflejar la culpabilidad del hombre. Porque yo no podía decir, bueno, estoy en pecado si no hay un mandamiento que me prohíba algo, ¿sí o no? Yo no puedo decir esto sí y esto no si no hay una lista de qué cosas sí y qué cosas no. Entonces, el antiguo pacto no buscaba perdonar pecados. El antiguo pacto simplemente daba un espejo, decía el hermano, para reflejarnos pecadores. Y para que con mayor necesidad, según el entendimiento de Pablo en la carta a los romanos, para que con mayor necesidad nosotros buscáramos la gracia al venir Cristo. Encontrándonos pecadores, entonces, al conocer la gracia en Cristo Jesús, yo quiero esa gracia porque me reconozco pecador. Entonces, el propósito del antiguo pacto no era perdonar pecados, sino reflejarlos, señalarlos. Y el nuevo pacto sí da perdón de pecados. ¿Y a través de qué lo hace? Bueno, porque el nuevo pacto fue ratificado con la sangre de Cristo, que es la que nos limpia de nuestros pecados, según Hebreo. La cita bíblica es la misma de Jeremías y el ejemplo sería, es como la diferencia entre memorizar un reglamento y llegar a amar los principios que contiene dicho reglamento. Una persona transformada no solo conoce lo correcto, sino que desea vivir conforme a ello y experimenta la reconciliación con quien estableció esas normas. Así de sencillo. ¿Por qué muchas veces nosotros no queremos vivir o no vivimos conforme a la gracia que Dios nos ha dado y conforme a la gracia que Él ha derramado en la cruz del Calvario? Bueno, porque a veces solo tratamos de memorizar los reglamentos. O como yo he escuchado a muchos hermanos en la iglesia, que voy a la iglesia porque tengo que cumplir. Entonces ellos ven el congregarse, el ir a adorar al Señor, lo ven como cumplir un mandamiento y no lo ven como una oportunidad de agradecer la gracia que Dios le ha dado. Entonces no es lo mismo querer cumplir los mandamientos que vivir amando los principios de la ley de Jehová. Como decía el salmista, oh Señor, profundamente amo yo tu ley. Para mí tu ley es como la miel que destila del panal. El salmista en su relación con Dios comprendía que los mandamientos no eran algo gravoso, sino que eran una oportunidad de deleitarse, porque los mandamientos reflejan el carácter y la naturaleza de Dios. Entonces, si yo amo a Dios, amo su ley, me deleito en satisfacer su ley y no lo veo como algo que tengo que cumplir, sino que lo veo como un privilegio. Tercera pregunta. ¿Qué prometió Dios hacer según Ezequiel para transformar a su pueblo? Bueno, leamos el pasaje en Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al 27. Ezequiel es un profeta exílico, técnicamente hablando, que significa que él profetizó durante el periodo en el que los judíos estaban en el cautiverio babilónico. Ezequiel y Daniel son profetas exílicos durante el exilio en Babilonia. Así que es muy importante mencionar ese contexto del exilio babilónico, porque el sufrimiento que los judíos padecieron en Babilonia fue como un reseteo. El exilio babilónico fue como una oportunidad para empezar de nuevo. Al regresar del exilio babilónico, los judíos van a tener una nueva oportunidad. Entonces, ese sufrimiento que supuso los 70 años de cautiverio en Babilonia, llevados por Nabucodonosor,
es una oportunidad para que el pueblo reflexione en su proceder delante de Dios. Pero además es una oportunidad para que ellos se den cuenta que no son los sacrificios de animales, que no es el templo, que no es Jerusalén la causa del pacto, sino que Dios. Y que Dios, al ser universal, que Dios, al ser soberano, gobierna sobre todos los territorios de la tierra. Y a diferencia de lo que Jonás pensaba, que yéndose hacia España, ya Dios no lo iba a alcanzar, en realidad la gracia también alcanzó a los judíos en el exilio babilónico, estando allá en Babilonia, a muchos kilómetros al oriente de Jerusalén. Entonces, estando allá, Dios les da una esperanza a través del profeta Ezequiel en 36, 25 al 27, diciendo: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos los limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Dios promete limpiar a su pueblo, darle un corazón nuevo, pero sobre todo, oiga bien, porque si Dios me da un corazón nuevo, al fin y al cabo ese nuevo corazón viene a ser siempre humano. Así que si el problema es el corazón humano, y hay un corazón nuevo, es nuevo, pero sigue siendo humano. La diferencia va a estar aquí, y esto añade la profecía de Ezequiel, añade este detalle a la profecía de Jeremías. El nuevo detalle, el nuevo elemento en acción es: pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Pero, ¿cuál es ese espíritu nuevo? Mi espíritu, colocar su espíritu para que ande en sus estatutos y que guarde sus preceptos. Por eso dice Pedro en Hechos 2:38, ¿no? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para recibir perdón de pecados y sobre todo, como dice, el don del Espíritu Santo. O sea, la oportunidad que tenemos al vivir en el nuevo pacto es vivir en la voluntad de Dios, no por mi esfuerzo humano, sino por la guía del Espíritu Santo. Nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, todos los que tenemos computadoras, aunque no sepamos de sistemas, entendemos esto. Cuando una computadora tiene un problema profundo de funcionamiento, no basta solo con cambiar la apariencia de la pantalla o con hacerle una limpieza externa, así como quien dice, quitarle el polvito, sino que es necesario reparar el sistema interno, hacer un reseteo desde lo más profundo en todo el sistema de la computadora. De igual manera, Dios promete una transformación interna en el ser humano y no solo cambio externo en la conducta de la persona. Yo creo que cada cristiano necesita comprender esto, porque eso es lo único que le da la oportunidad de poder vivir en la ley de Dios y de poder vivir en la voluntad del Padre. La pregunta número 4. ¿Cómo interpretó Jesús su muerte la noche antes de ser crucificado? Estoy hablando de que esto es el mismo contenido del capítulo. Solo lo estamos sintetizando a modo de preguntas y respuestas. Jesús interpretó su muerte en términos de pacto, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Lucas 22:20. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se firma un contrato importante, la firma confirma oficialmente el acuerdo. Si un contrato no tiene firmas de ambas partes, oiga bien, entonces no hay un verdadero contrato, no hay un verdadero trato. No hay la figura legal de que eso pueda representarse. Según el texto del material, la sangre de Cristo ratifica el nuevo pacto prometido por Dios, asegurando sus beneficios para su pueblo. Entonces, el derramamiento de la sangre de Jesús es la firma que ratifica el nuevo pacto. Pero además, es que ya lo decía el escritor a los hebreos, o lo interpreta bien el escritor a los hebreos: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Para que pueda haber un nuevo pacto en el cual nuestros pecados son perdonados, necesita haber derramamiento de sangre. El mismo derramamiento que hubo en el antiguo pacto también. ¿O acaso se nos olvida que murieron los primogénitos de Egipto la noche en que Dios sacó a su pueblo para llevarlo al Sinaí?
El derramamiento de la sangre de los primogénitos egipcios fue, mire, lo que abrió la puerta para ese pacto. Tiene que haber un derramamiento de sangre necesariamente. Y para el nuevo pacto, la sangre que se derramó no fue la sangre de un macho cabrillo, no fue la sangre de un primogénito egipcio, fue la sangre del unigénito hijo del Padre. Quinta y última pregunta. ¿Qué enseña Hebreos o la carta a los Hebreos acerca del perdón en el nuevo pacto? Bueno, nosotros podemos ver sintetizadamente que Hebreos nos enseña que Dios dice: nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. O sea, si usted y yo no nos sentimos perdonados de nuestros pecados viejos, de nuestros pecados anteriores, no es problema de Dios ni es culpa de Dios. Probablemente tiene que ver con la falta de comprensión nuestra en lo que significa la gracia de Dios y el perdón que Él nos ha dado a través de la sangre de Cristo el día que fuimos bautizados. El perdón del nuevo pacto no es una postergación del problema. Oiga bien, el hecho de que Dios nos perdone los pecados dentro del nuevo pacto no es que Él está postergando el problema, como quien dice, como que Él fuera procrastinador, que solo va postergando la situación, sino que es una verdadera remisión efectiva, pero basada ya no en nuestras obras, como el antiguo pacto, sino en la obra de Cristo. Hebreos 10, 17 al 18, lo voy a leer rápidamente. Hebreos capítulo 10, versículo 17 y versículo 18, o sea, solo son 2 versículos. Dice: nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones, por donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad, dice el escritor a los Hebreos, ya citó las palabras de Dios, pero ahora viene a hacer la articulación o el entendimiento de eso. Por tanto, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Qué le pasó a esto? Un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Al fin y al cabo, el asunto de pacto y promesa está relacionado, ¿no? Estamos hablando que todo el capítulo 6 se refiere al Dios de pacto. Y Dios no podría ser un Dios de pacto si no promete. Entonces, hermanos, el detalle es este. ¿Qué significa esto para nuestra vida como cristianos? ¿De qué forma saber esto nos ayuda a vivir mejor delante de Dios? Esa es la pregunta, para hacer una aplicación práctica. Me encantó que el hermano Carlos nos hacía énfasis en el tema del capítulo. Estamos reflexionando en todo este curso, estamos conociendo mejor a Dios Padre. Y en esta ocasión, en esta sesión específica, nos estamos refiriendo a que al hecho de que Dios es un Dios de pactos. Y si es un Dios de pacto, también es un Dios que promete. Y una de las promesas que Dios más ha querido hacernos y nos grita a nosotros, de tapa a tapa en la Biblia, del Génesis al Apocalipsis, una de las promesas que Él nos quiere hacer es llevarnos a la vida eterna. Una de las promesas más grandes que Él nos ha dado y nos ha dejado es querer salvarnos, porque nos ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el verso 17 todavía le sigue mejor. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El propósito de Dios en Jesucristo no es hacer como cuando usted, no sé si usted, cuando compra frijoles, a veces uno compra los frijoles en el mercado y los frijoles vienen algunos buenos frijoles y algunos vienen dañados o vienen con suciedad. Entonces, si usted compra esos frijoles, usted tiene que hacer ¿qué? Decimos nosotros en Nicaragua, tiene que expulgar los frijoles. Tiene que separar los buenos de los malos. Los buenos son los que va a cocinar para comérselos, ¿sí o no?
El propósito de Dios en el nuevo pacto no es expulgar a la humanidad. El propósito de Dios no es decir, a estos los quiero salvar y a estos no, a estos sí, a estos no, a estos me los llevo al cielo, a estos van para el infierno. No, el propósito de Dios, según el versículo 17 de ese Juan capítulo 3, es porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. O sea, la mayor promesa que tenemos de Dios es que Él nos quiere salvar. Lo único que necesitamos ahora es vivir conforme a esa salvación que Él ya nos ha regalado. Y si alguien, no sé, de pronto puede suceder que alguien que está viendo este video todavía no se siente salvo porque no ha entregado su vida a Cristo, porque no ha confesado a Cristo como su Salvador, porque no se ha entregado a Cristo en obediencia al Evangelio a través del bautismo, entonces quiero decirle que Dios está esperando que él o ella tomen esa oportunidad que Él les da. Dios te quiere salvar. Ahora lo único que necesita es aceptar la salvación que Él ya ha dispuesto y preparado a través de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Porque en la cruz es cuando mejor se manifiesta la justicia y la gracia. La justicia porque el pecado tenía que tener una paga. O sea, Cristo sufrió en la cruz porque el pecado tenía que tener una paga. El pecado es una deuda y tenía que ser saldado. Sí, la gracia sí cuesta. No nos cuesta a nosotros, pero le costó a Cristo su vida y su sangre. Pero también en la cruz se manifiesta el amor y la misericordia, porque a través de ese sacrificio, ahora nosotros podemos aceptarlo, recibirlo y obedecer el llamado que Dios nos hace para poder ser salvos nosotros. O sea, que aunque Dios en la cruz preparó la salvación no se aplica de manera automática a todos los seres humanos, sino a todos aquellos que aceptan a Jesús, que reciben a Jesús y que obedecen el Evangelio. Esa ha sido mi intervención, hermano. Espero que el Señor nos ayude a vivir conforme a la gracia que nos ha dado en el nuevo pacto. Sí, gracias Juan Carlos. En realidad, esto que estamos hablando es un tema esencial, un tema crítico para cuando evangelizamos, cuando le explicamos a una persona cómo es que puede ser salva o cómo es que Dios salva a esa persona. Y una de las ideas que ha estado rondando mi cabeza últimamente es que nosotros tradicionalmente hemos usado como estribillo el famoso plan de 5 pasos, el cual me parece muy bueno, o sea, es excelente, siempre y cuando no se convierta en la parte mía del pacto, ¿verdad? O sea, para que yo pueda, ¿verdad?, cumplir, entonces debo hacer un recorrido por esos 5 pasos, pero hay que ver la sabiduría que hay detrás de esa fórmula de 5 pasos. Y me llama la atención el primer paso. El primer paso es oír, 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 prestar oído. Y nuestro Señor Jesucristo dice, el que tiene oídos para oír, oiga. En otras palabras, cuando el Señor propone este nuevo pacto, del cual estuvo hablando Juan Carlos, Él quiere que nosotros, antes de entrar en ese pacto que Él propone, primero oigamos. Prestemos oído a las condiciones. Prestemos oído a los términos. Prestemos oído a la propuesta. Entendamos en qué consiste la propuesta. Entendamos como cuando uno está haciendo uso de una app, ¿verdad? Que a uno el algoritmo le pone ahí, ¿verdad? Que marque una casilla que dice acepto los términos y condiciones. Bueno, en buena teoría, uno marca esa casilla hasta después de que ha leído esos términos y condiciones. Yo me temo que tal vez evangelizar implica eso. Implica que nosotros de veras ayudemos a las personas a oír. Que antes de marcar la casilla bautizándose, primero oigan, primero presten oído, ¿verdad? Que no se trata de que Dios quiere que ellos hagan algo, ¿verdad? No se trata de que ellos hagan algo para ser salvos, no, se trata de todo lo que Él hizo para que puedan ser salvos.
Que la salvación Hermano, viene de Él, no viene de lo que ellos hacen. amén. Y como usted muy bien lo explicó, ¿verdad? Hay que entrar en la salvación para poder producir buenas obras, ¿verdad? Como dice Efesios 2:10. Así que, Hermano, sí, adelante. un detallito, ¿verdad? Que mencionó eso de oír. En eso hay similitud entre el nuevo y el antiguo pacto, porque recordemos el Shema, el famoso Shema, ¿verdad? En el Deuteronomio. Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Entonces, había una profunda relación entre oír y obedecer para los hebreos, porque al fin y al cabo, las dos palabras tienen la misma raíz en hebreo. Recordemos que el hebreo no tenía vocales y las letras para el verbo oír como para el verbo obedecer eran las mismas. O sea, literalmente eran los mismos caracteres hebreos para la palabra oír como la palabra obedecer. Entonces, ¿cómo sabía uno cuándo era una y cuándo era la otra? Bueno, el contexto. Cuando yo he estudiado inglés, a veces siempre me dice, bueno, y yo le pregunto, ¿y cómo voy a saber la diferencia de cuándo significa esto y cuándo significa lo otro? Entonces, el contexto dice. Y he descubierto que en realidad el contexto es lo que explica la diferencia entre cuándo va a ser usada de una forma y cuándo de otra. Entonces, la palabra Shema es oír y la palabra Shama es obedecer en hebreo. Entonces, no se puede obedecer algo sin primero prestar verdadera atención. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en eso sí hay similitud entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Shema y Israel. O sea, no hay Shama sin Shema. Exacto, mejor dicho, no pudo haber sido. Sí. Sí, en esto es importante que, espera, comprendamos. En la iglesia nosotros tenemos discurso, tenemos narrativa, y en esa narrativa hablamos muchas veces de lo que nosotros tenemos que hacer para ser salvos, lo que yo tengo que hacer para ser salvo. Eh, y muy poco lo que Dios ya hizo, lo que Dios hizo. Y en realidad, cuando uno lo entiende así, en realidad no se espera de que yo haga algo, se espera de que yo ponga mi fe en lo que Dios hizo, que yo crea en lo que Él hizo. El Evangelio es poder de Dios para salvación. De modo que cuando uno lo ve así, entonces la narrativa tiene que cambiar. La narrativa ya no es de que yo tengo que ser mejor persona, de que yo tengo que cumplir con ciertas acciones para que Dios me dé a mí la salvación. Incluso cuando una persona muere, nosotros hacemos la pregunta, ¿y era bautizado? ¿Y era bautizado? O sea, ¿cumplió él con ese requisito? Como si eso fue lo que lo salvó, el hecho de que cumplió con el requisito. Si no fue eso. Fue que creyó, confió en lo que Dios hizo para salvarlo. Y por eso se bautizó. Uno no se bautiza para cumplir un requisito, se bautiza como una forma de marcar la casilla, como decir, ¿verdad? Creo, acepto las condiciones, acepto que el Señor, que Cristo tuvo que derramar su sangre para meterme en ese pacto. Entonces, al final no soy salvo por lo que yo hice, sino por creer en todo lo que Dios hizo. Y todo lo que yo haga posterior son obras que yo hago porque ya entré en la salvación, ya estoy en la salvación. Muy bien, si no hay más comentario, tal vez haya comentario de los participantes de Cuba. ¿Hay alguno de Cuba que quisiera comentar? Estamos todavía con algunos participantes de Cuba. No, muy poquitos, solo hay dos. Disney, no te hemos oído hoy. ¿Tienes algo que decir, Disney? Sí, hay varios aquí. Tenemos una lista de 8 participantes conectados. Rolando, para ir terminando, bueno, posiblemente tengan problemas de señal. Muy bien, entonces hemos llegado al final
de la sesión de hoy, les invito a tener una oración, a menos que tal vez Mara tenga algo que decir. Mara Páez, ¿estás ahí, Mara? Oremos. Gracias, Dios, te damos porque nos permites una vez más llegar al final de esta sesión. Gracias por el pacto que has hecho con nosotros de poner tus leyes en nuestros corazones. Gracias por tu Espíritu, del cual somos templo. Gracias, Dios, porque si no fuera por tu fidelidad a tu pacto, si no fuera por el cumplimiento que hiciste de tu pacto por medio de la sangre de Cristo, nosotros no tendríamos ninguna seguridad, no tendríamos ninguna certeza de que somos salvos, de que ya no estamos bajo condenación. Gracias, Dios, por eso. Gracias porque ahora somos libres de la ley del pecado. Ya el pecado no se enseñorea de nosotros. Ya no somos víctimas impotentes ante el pecado. Ahora está la sangre de Cristo limpiándonos de pecado, limpiando la conciencia. Y así entonces podamos estar con la cara limpia delante tuyo. Te agradecemos esta obra, Señor, para que así entonces nosotros podamos andar contigo, podamos disfrutar de tu presencia en todo momento y podamos adorarte, podamos contemplar tu grandeza y estar maravillados y asombrados siempre de tu gran poder infinito. Gracias por todo lo que hoy has hecho, por los que han participado y hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén.